Demet Özdemir finalmente soltó la sopa sobre ese misterioso ¿dónde estás? Para Can Yaman. Y amigos, no se esperaban esto. Chicos, ¿se acuerdan de esa canción que Demet Özdemir sacó hace un tiempo, esa que se titulaba Neredesin, que en español es ¿dónde estás? Pues resulta que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a la prensa, los fans, y seguro que hasta las palomas de Estambul, asumieron que era directamente para Can Yaman. Que si fue un despecho, que si era una indirecta súper obvia de su ex, que si la historia de amor terminada y todo eso. Pues bien, la bomba ha explotado porque ella misma ha hablado. Y atención, porque lo que contó no es precisamente lo que todos esperábamos. Según lo que ella misma dijo, la canción no era solo para Can Yaman. Ojo a esto. Ella explicó que la letra era sobre un sentimiento de nostalgia y añoranza general. Sí, como lo oyen. Dijo que la escribió en un momento en el que se sentía un poco perdida, echando de menos cosas y personas de su vida, y la canción se convirtió en una especie de desahogo para esos sentimientos. Pero claro, aquí viene el salseo bueno. Para ser honestos, ¿quién se cree eso al 100%? O sea, es una coincidencia tan grande que justo saca una canción titulada ¿Dónde estás?, cuando estaba saliendo con Can Yaman, el tipo que justo se fue a trabajar a Italia, y se convirtió en el centro de atención mundial por otras cosas. Me da a mí que no cuela del todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es una mezcla de todo. Demet es una profesional, claro, y entiende perfectamente el juego mediático. Decir que la canción es solo para Can Yaman la ponía en una posición de la ex despechada, y quizás no le interesaba. Entonces, al decir que es un sentimiento más general, se protege un poco, le da un toque más artístico y universal a su obra. Es una jugada inteligente, ¿no? Mantiene la ambigüedad y la mantiene en el foco sin dar titulares polémicos. Muchos dicen que ella está intentando desvincularse de la imagen de la novia de Can Yaman, y quiere que la vean como una artista independiente. Y es totalmente válido. Can ha tenido su propio camino, ella el suyo, y están construyendo sus carreras por separado. Pero, ay. La coincidencia es demasiado fuerte, ¿verdad? Es como intentar decir que no te gusta el chocolate y que justo te encuentras un bombón en el bolsillo. Yo sospecho que Can Yaman sí tuvo una influencia importante en esa canción. Quizás no fue un te escribo esto porque me rompiste el corazón, pero sí fue la chispa que encendió esa necesidad de expresar esa añoranza. Es más, imagino a Can leyendo esto o escuchando la canción y pensando, vaya, esto era para mí. O quizás ni se ha enterado todavía. Además, piénsenlo. En el mundo del espectáculo, todo se magnifica. Cualquier cosa que haga o diga una pareja famosa se convierte en noticia. Así que, ¿por qué no aprovechar esa atención? Ella le da una explicación más poética, y todos seguimos hablando de ella, de su música, de su carrera. Es un ganar-ganar para su imagen pública. La verdad es que siempre nos queda la duda, ¿no? ¿Fue pura coincidencia, una estrategia de marketing, o un poco de todo? Ella se defiende con la excusa de la universalidad del sentimiento, y es un buen argumento. Pero los fans, que somos muy listos y tenemos memoria de elefante, recordamos perfectamente la época y el contexto. Así que al final del día, ella dio su versión. Una versión que suena bien, que la pone en un lugar más elevado como artista. Pero la sombra de Can Yaman y esa relación tan mediática sigue ahí, ¿o me equivoco? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet fue completamente sincera o que hay más detrás de esa explicación?